Abrimos a preguntas. Laura Capriata, Agencia Telam. Antes de que los colegas pasen al tema económico, yo quería preguntarle a la ministra Stanley cuál esperan que será el impacto social de estas medidas y cuáles son los plazos que ustedes manejan, tanto en la implementación como en los resultados. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, claramente, como decía recién, lo primero tiene que ver con traer alivio a muchísimos argentinos que entendemos están atravesando una situación de angustia, que les cuesta llegar a fin de mes, porque un poco entender también que cuando hablamos de inflación o sale un número, la inflación es mucho más que un número, ¿no? Significa para una familia saber si va a poder comprar los mismos productos, saber a qué precio van a estar, saber si va a poder pagar su factura. Con lo cual, claramente, es reconocer y entender una situación que están atravesando muchos argentinos, que vivimos, escuchamos a diario, y por eso traer alivio, sobre todo, a muchas de estas familias que, como dije recién, le siguen poniendo el hombro y nunca especularon respecto de ninguna situación. Esto en términos generales, las medidas, todas, o por lo menos la mayoría, salvo la de carne, tengo entendido, están implementadas desde ahora, desde que se lanzan. En la página de ANSES ya pueden encontrar todos los mecanismos para acceder a los créditos, lo mismo llamando al 130 o visitando cualquier oficina de ANSES. Lo mismo ya figuran en las páginas de ANSES todos los beneficios que anuncié de descuentos para todas las personas que sean beneficiarias de la Seguridad Social. Lo mismo en el sentido de créditos de gas a partir de la Secretaría de Energía, familias que efectivamente puedan hacer la conexión a la red de gas, que es algo sobre lo que la Secretaría de Energía viene trabajando hace tiempo, porque necesitábamos conocer cuáles eran las familias con las que estaban en esta situación de poder pasar de la garrafa a la conexión, y lo mismo en lo que tiene que ver con Procrear. Los precios respecto de los productos básicos también están acordados, con lo cual ya empezamos a trabajar en este sentido. Bueno, y lo mismo que anunció Nicolás, ya no va a haber aumentos en los servicios de luz, gas, ni en transporte, eso ya está implementado. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Pregunta para el ministro Sica, si puede reafirmar la situación sobre la provisión, el stock de los alimentos, en particular le pregunto también de la carne, si puede hacer alguna consideración, como así también de los alimentos. ¿Qué tanto puede contemplarse ante la situación probable de una demanda importante en los primeros meses? Gracias. Durante el último mes venimos trabajando con las empresas en pos de poner un programa que, acuérdense que este es un programa de acuerdo voluntario con las empresas, las cuales hemos discutido para que el aprovisionamiento y el abastecimiento sea fluido y no haya ningún inconveniente. En cualquier inconveniente en ese caso vamos a tener un sistema de controles muy fuerte junto con lo que es la Secretaría con los inspectores de la Secretaría de Trabajo más la Secretaría de Comercio y junto con lo que son las provincias para garantizar que siempre haya un abastecimiento completo de todo el stock, en especial de estos 60 productos esenciales. Así que, desde ese punto de vista, hay un fuerte compromiso por parte de las empresas y de los puntos de venta para garantizar el abastecimiento y la fluidez del abastecimiento para los próximos, para todos los meses que dure el programa. Por el lado del momento de la implementación, entre el 22 y el 29 de abril vamos a tener completo todo el stock de lo que son los 60 productos que forman parte de este programa de productos esenciales, con la visualización correspondiente por parte de la cartelería, etcétera. A partir del 22 ya vamos a tener la mayoría de los productos, pero esto tarda más o menos una semana en implementarse. El 29 de abril va a estar completo el programa y la cantidad de productos. Y con respecto a la carne, hemos llegado a un acuerdo con lo que son los frigoríficos exportadores. Ellos van a estar suministrando en 3 cortes especiales, que es el caso de cuadrada, matambre y asado, un precio de 148 pesos, más o menos 120.000 kilogramos de carne por semana, de los cuales 60.000 se van a vender en el mercado central. Para que tomen una idea de la dimensión del programa o de lo que va a ser esta acción, el mercado central vende aproximadamente 70.000 kilogramos de carne por mes. Esto van a ser 60.000 por semana en el mercado central y otros 60.000
que los frigoríficos van a vender en forma directa al público en cada uno de sus establecimientos. Nosotros, toda esta información de los puntos de venta, horarios, etcétera, va a estar en la página de la Secretaría de Comercio del Ministerio, pero vamos a hacer una amplia difusión. El tema de la carne van a tardar alrededor de 15 días en poner, digamos, en instalar el stand de venta, porque lo van a hacer directamente los frigoríficos. Nosotros pensamos que ya para fin de abril debería estar, la carne, digamos, en los puntos de venta de los frigoríficos ya está a partir del lunes. En el mercado central calculamos que para el 29 de abril ya estaría instalado el puesto de venta como para que sea el aprovisionamiento. Hola, buen día. Daniel Malnati para Telenoche. Mi pregunta es para el ministro de Economía, en la confianza de que pueda interpretar mi metáfora, y de ahí viene mi pregunta. Nos imaginamos que en estos últimos 3 años los 50 mejores mecánicos de la historia estuvieron poniendo a punto una Ferrari de la economía que nunca tomó velocidad. Ahora bien, a pocos metros de la llegada necesita reparaciones esa Ferrari, y en vez de ponerle un repuesto de Ferrari, le ponen un repuesto de una camioneta F100. Esto es un volantazo. El presidente está conceptualmente de acuerdo con estas medidas, y en el caso que sea así, ¿por qué no se hizo antes para evitar quizás el sufrimiento de mucha gente? Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Nosotros, desde que hemos iniciado este trabajo de transformar la Argentina, siempre tuvimos un norte muy claro. Pensamos que la Argentina tiene que corregir sus desequilibrios estructurales que la han llevado a tener un desempeño mucho peor que el de sus vecinos durante mucho tiempo, ¿no? Llevamos ya 20, 30, 40 años creciendo menos que otros países de la región. Quiere decir que algunas cosas estuvimos haciendo mal. Estamos convencidos de que la Argentina tiene que integrarse al mundo, respetar la ley, normalizar sus cuentas públicas, tener un tipo de cambio competitivo, no reprimido, no utilizar la magia de fijar el tipo de cambio para bajar la inflación y que después explote todo. Entonces, creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente que nos lleve a tener los resultados que han tenido los demás, ¿no? Claro, lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro. Tuvimos un 2016 difícil, pero en 2017 las reformas que estábamos implementando empezaron a dar sus frutos, la economía crecía. En el primer trimestre de 2018 eso se estaba profundizando, la economía crecía 4%, la inversión subía muy fuerte, tuvimos mucho aumento del empleo y una baja muy marcada de la pobreza. Y de repente, en una economía en la cual todavía estábamos frágiles, porque no habíamos terminado de corregir todos los desequilibrios, tuvimos los problemas que tuvimos el año pasado. Y tomamos las medidas que tomamos para volver a retomar el mismo rumbo que en 2017, una economía que vuelve a crecer, liderada por la inversión, con las exportaciones que crecen. Y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, transitoriamente, en este pico inflacionario que estamos teniendo en este momento, consideramos que era muy importante llevarle alivio a las familias argentinas. Claro, no nos estamos desviando de nuestro norte, el camino sigue siendo siempre el mismo, pero encontramos que hay algunas medidas de alivio que podemos proveer para que ese camino que nos lleva a tener una economía que genere empleo, que baje la pobreza, pero que lleva tiempo, podamos transitarlo durante unos meses con menos costo y con menos sufrimiento. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito.com. Los periodistas que estamos aquí presentes hoy y la población en general esperábamos que esta batería de medidas sea anunciada por el presidente Mauricio Macri, al menos a través de un video. Quería preguntarles por qué él no está sentado aquí hoy y si no creen que hubiera sido prudente y responsable su presencia. Gracias. Bueno, el presidente, para empezar, está representado acá en nosotros. Él estuvo hoy anunciando las medidas. Lo hizo con una familia, con una mujer que había visitado ya en mayo del 2018, Adriana, que la volvió a visitar hoy, después de haber visitado durante estos años a más de 350 familias en este concepto de ir, escuchar
que es algo que además hacemos todos como gobierno porque nos parece que es la mejor manera de entender qué le pasa a cada persona, qué le pasa a cada argentino y poder ir tomando las medidas necesarias en este sentido. Y lo que hizo hoy fue, una vez más, algo que es habitual en su agenda, que fue ir a visitar a Adriana y en la charla con ella, que se dio espontáneamente además, donde ella claramente hablaba de la necesidad de tener un poco de alivio respecto de lo que significaba para cada una de las familias no saber si llegaban a fin de mes, ir al supermercado y sentir que le habían aumentado todos los productos básicos, no saber qué tarifa le iba a venir en las boletas del uso gas. Él hizo el anuncio de las medidas más importantes y se enviaron además el total de las medidas para que cada uno de ustedes las pudiera conocer. Y ahora estamos nosotros tres para responder justamente a las preguntas concretas respecto de cada una de estas medidas. Así que tiene que ver con eso, digamos, un presidente presente, pero también que está al lado de cada argentino, escuchándolos y entendiendo qué es lo que pasa. ¿Qué tal? Buen día. Diego de Nicolás de A24. Le quería preguntar por el tema de los créditos ANSES, ¿cuáles serán los montos específicos? ¿Cuáles serán las tasas? Si serán tasas variables o no. Y en esta misma línea de los créditos, al ministro Duhovne, hay mucha gente que se pregunta que no puede acceder más a los créditos bancarizados. ¿Qué expectativa hay en ese sentido? Bueno, respecto de los créditos, la tasa va a ser fija, va a ir variando, va a ir bajando a medida que pasa el tiempo. La variación tiene que ver también con la cantidad de cuotas. Los créditos se pueden sacar en 24, 36, 48 o 60 cuotas y los montos también varían en función de cuál es la prestación que cada una de las personas recibe. El monto máximo de créditos va a ser de 200.000 pesos, que duplica casi el monto de créditos que se venían entregando hasta el momento. Por otro lado, el tema de las tasas también va a variar en función de esto entre el 40 y el 50% y después van a ir bajando a lo largo que pasen los años. Si quieren, después lo que puedo hacer es pasar montos promedio para que cada uno conozca respecto de los ingresos para saber qué préstamo específico va a poder sacar y qué cuota va a tener que pagar mes a mes para que lo puedan difundir ustedes también y cada persona sepa a qué tipo de crédito va a poder acceder. Esto está también en la página de ANSES. Lo pueden averiguar en el 130 o en cualquiera de las oficinas, solo explicando cuál es el beneficio que tienen para saber qué crédito van a poder sacar. En relación, en términos más generales, sobre el crédito, la Argentina tiene uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo, ¿no? Si uno mira cuántos préstamos dan nuestros bancos en relación al tamaño de la economía, va a encontrar que los bancos prestan menos de 15% del PBI y eso es muy difícil de encontrar en otro país. Y también ahí tenemos que preguntarnos por qué nos ocurre esto cuando en Chile, en Brasil, en Perú, en ningún país los bancos prestan menos de 50, 60% del PBI. Y la respuesta es la inestabilidad macroeconómica, esa que estamos intentando corregir desde que el presidente Macri asumió, habiendo partido de desequilibrios muy, muy grandes. Recordemos que el déficit fiscal que tomamos nosotros cuando asumimos era de 8% del PBI y que lo estamos bajando a cifras muchísimo menores. Con lo cual, esa tarea estructural que estamos haciendo es lo que va a permitir bajar la inflación y que nuestro sistema financiero crezca. Pero de vuelta no hay soluciones mágicas y vamos a poder tener muchos más créditos cuando la inflación sea mucho más baja. Buen día, aquí ministros, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Preguntarle, usted hablaba recién, ministro Duhovne, de que se está dejando atrás un periodo de inestabilidad cambiaria. Preguntarle en ese sentido si pueden garantizar la estabilidad del dólar y en función de eso, si las empresas con las que han hecho este acuerdo de precios pueden garantizar que van a mantener durante todo este periodo los precios de manera, digamos, inamovible en caso de un movimiento del dólar hacia arriba. Y segundo, ¿cómo piensan que van a tomar desde el interior del país las medidas que se están anunciando? Un gobierno que siempre habla del federalismo porque parecieran todas apuntadas a beneficiar al mayor distrito, al distrito con mayor peso electoral, que es el área metropolitana. En relación a lo cambiario,
Si uno mira dónde tenemos el tipo de cambio hoy en relación a cuando lanzamos nuestro programa en septiembre, donde cambiamos la forma de funcionamiento del Banco Central, lo que podemos ver es que el tipo de cambio nominal hoy es aún más bajo que el que teníamos cuando iniciamos este programa. Claro, tenemos tipo de cambio flotante, entonces aún teniendo una estabilidad, cuando comparamos 6, 7 meses de duración del programa, hay veces que el tipo de cambio baja, hay veces que el tipo de cambio sube, pero sin lugar a duda, este programa que hemos lanzado y también el haber modificado nuestras metas fiscales de manera más agresiva para converger al equilibrio fiscal primario este año, nos están proveyendo una mayor estabilidad cambiaria que la que tuvimos hasta septiembre del año pasado. Y estamos convencidos de que persistiendo en este camino vamos a lograr sostener la estabilidad. Con respecto a los precios, como decía el ministro Sica, hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios por un periodo largo de tiempo, que por ahora es de 6 meses, pero que podrá ser renovado eventualmente, y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Y finalmente, volviendo al tema del federalismo, estas medidas son para todos los argentinos. Pensemos lo que estamos haciendo con el tema tarifario. Cuando nos referimos a suavizar la suba del precio del gas y el descuento para que se aplane la tarifa y que no le lleguen tarifas o facturas muy caras a los argentinos en el periodo de invierno, eso ocurre para todos los argentinos que tienen red de gas, ¿no? Y eso abarca a más del 40% de los hogares, trasciende por lejos a lo que ocurre en el área metropolitana. Cuando decidimos absorber con fondos del presupuesto público el aumento del monómico, del mayorista en electricidad de mayo y de agosto, ese es el insumo que se toma para el costo de la electricidad mayorista en todo el país. Luego, en la distribución, cada uno de los distritos va a decidir qué hacer con el costo de la distribución, pero eso abarca a todo el país. Lo mismo el acuerdo con la telefonía celular, son planes en todo el país, entonces no veo en dónde este programa sea centralista y no federal. Es un programa para el país, para todos los argentinos. En el transporte es cierto que lo que manejamos nosotros son las autopistas nacionales, pero que no solo están situadas en el área metropolitana, ¿no? Entonces eso es en todo el país. Y sí, los trenes interurbanos están mayormente situados en el área metropolitana, pero también en las tarifas de tren interprovinciales que maneja la Nación tampoco va a haber aumentos, ¿no? Por eso también es muy importante que las provincias se sumen a este esfuerzo, porque no todo depende de nosotros, pero todo lo que depende de nosotros estamos poniéndolo arriba de la mesa. Ministro, buen día. Marcos Barroca de Canal 13 y Todo Noticias. Para el ministro Sica, la pregunta es si ustedes han detectado que en la previa de estos anuncios hubo algunos supermercados o comercios que aprovecharon para aumentar los precios. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Comercio? Si va a ser más rigurosa en el control fundamentalmente de los supermercados. Y para el ministro Duhovne, si este desvío que están haciendo dentro del objetivo que tienen, ese norte que usted marcaba, va a haber un replanteo en algo con el acuerdo con el Fondo Monetario, si esto se ha hablado o no, y si cambia en algo la búsqueda del déficit cero. Gracias. Puede haber habido algunos casos que, como usted nombraba, lo que es claro que con el nuevo instrumento que estamos teniendo de defensa comercial, a partir de ahora la Secretaría, el Ministerio, el Gobierno, todo tiene un instrumento legal mucho más potente como para poder intervenir en estos casos en los cuales estemos encontrando desviaciones o algún tipo de comportamiento desleal desde el punto de vista comercial. A partir, te insisto, de tener este instrumento ayornado de lealtad comercial, nos va a poder permitir aumentar mucho más los controles y tener mayor poder sancionatorio ante los casos que podamos encontrar de que haya habido algún tipo de estas conductas que son desleales desde el punto de vista comercial. Con respecto a lo que tiene que ver con nuestras metas fiscales, sostenemos el mismo programa fiscal que veníamos manejando hasta ahora, así que no tenemos cambios en nuestros objetivos fiscales, que es confluir al déficit primario
equilibrado este año. Sí, Estela Guernica de A24.com y de Largo Político, ministros. Bueno, finalmente estas medidas confirman los acuerdos de precios que congelan los valores por 6 meses en tarifas y en alimentos básicos. ¿El presidente está realmente convencido de tomar estas medidas teniendo en cuenta que las criticaba de gobiernos anteriores? ¿Y cómo creen que va a afectar en la economía real, en el bolsillo de la gente? ¿Va a bajar la inflación en los próximos meses, abril, mayo? Y, por otro lado, ¿cómo va a afectar también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta las limitaciones que pone para alcanzar el déficit cero, ¿no? ¿Qué nivel de gasto va a conformar estas medidas? En primer lugar, debo decirle que nosotros como ministros somos secretarios del presidente, somos asistentes del presidente, y es él el que nos ha pedido que avancemos en el diseño de estas medidas. Entonces, ¿qué más hay que agregar cuando ha sido el presidente el que nos ha pedido que avancemos en este conjunto de medidas? Con respecto a la cuestión, déjeme aclarar también acerca de eventuales críticas a programas del pasado que han fracasado. Nosotros estamos trabajando en el marco del programa de precios cuidados, que es un programa voluntario que lleva adelante el gobierno con las empresas y que ya viene de hace muchos años, que ha sido exitoso y que en este caso lo que hemos decidido es ampliarlo, extenderlo en plazo, pero que es un programa voluntario que le sirve comercialmente a las empresas que participan. Entonces, esto no es un congelamiento. Y también hay que diferenciar muy claramente a aquellas gestiones que han utilizado los congelamientos de precios o los acuerdos de precios como herramienta de lucha antiinflacionaria, poniendo el carro delante del caballo. Digamos, nosotros lo que pensamos es que lo que permite realmente bajar la inflación en el largo plazo es hacer las cosas que estamos haciendo en términos de reducción del déficit, de desburocratización, de mejorar la logística en la Argentina, de tener puertos competitivos, de avanzar con nuestras mesas de competitividad, digamos, todo lo que tiene que ver con el cambio estructural que está llevando adelante la Argentina. Ahora, en este periodo en el cual hemos tenido una aceleración transitoria en la inflación, fue muy importante llevar alivio a las familias argentinas porque sabemos que esto es un pico transitorio, pero que luego la inflación va a ir bajando. Estamos seguros que en abril vamos a tener una inflación ya más baja que en mayo y esperemos que esa tendencia pueda sostenerse de manera descendente en lo que resta del año. Silvia Mercado de Infobae, una pregunta para el ministro Duhovne. Es evidente, ministro, que hubo una falla, un mal diagnóstico en materia de pronóstico inflacionario. Me consta que el gobierno tenía otra perspectiva, otros pronósticos, pensaba que iba a bajar a partir de enero, luego a partir de febrero, luego a partir de marzo, luego a partir de abril, en fin. Si los pronósticos fallaron hasta ahora, si usted, ministro, falló en los pronósticos incluso que le dio al presidente Macri, ¿por qué ahora la población tiene que creerle al gobierno? ¿Por qué le tiene que creer, ministro? Gracias. Nosotros no hemos hecho pronósticos públicos sobre la inflación para este año. Sabíamos que la inflación en el primer cuatrimestre iba a ser más alta que en el resto del año y nos hemos cuidado de no hacer pronósticos de inflación para este año. Usted lo debería saber, no hemos hecho pronósticos de inflación para este año. Y sí, teníamos muy en claro que la inflación de los primeros meses del año era más difícil, especialmente en el mes de marzo, abril, donde tenemos la mayor parte de la suba de precios regulados. Así que estamos convencidos de que este es el camino y que después de esta aceleración transitoria y dejando atrás el periodo de inestabilidad cambiaria que tuvo mucho que ver con esa suba de precios que tuvimos en los primeros meses del año, vamos a ver una inflación más baja en lo que resta del año, en parte también ayudada por las medidas que estamos anunciando hoy.
Perdón, una sola aclaración. Nosotros hoy no estamos anunciando pronósticos, sino medidas concretas que traen alivio a los argentinos, a las familias argentinas. Digo, pues me parece que eso es importante distinguir. Nosotros hoy no estamos acá diciendo en 2 meses o en 3 meses va a pasar esto, sino que lo que estamos haciendo es, frente a esta realidad, donde claramente la inflación es alta, estamos tomando estas medidas, digo, para dejar clara esta diferencia. Lo hemos dicho ya desde hace mucho tiempo, que sabíamos que marzo y abril, por distintos motivos, íbamos a tener una inflación más alta, y lo viene diciendo sobre todo el Banco Central, que es el organismo principal encargado de la lucha contra la inflación y que cuenta con todo nuestro apoyo. Y en cada comunicación del Banco Central, en sus IPOM, en sus comunicaciones, el Banco Central siempre vino diciendo, sabemos que los meses de marzo y de abril van a tener una inflación más alta que el resto de los meses. Buenos días. Las preguntas que no dejaron hacer a Crónica. ¿Cómo van a bajar la pobreza? ¿Qué va a pasar con los aumentos después de los 6 meses? ¿Quién va a bajar el desempleo? ¿Por qué Macri no estuvo en la conferencia? ¿En cuánto va a estar el dólar en diciembre del 2019? Bueno.